¿Sabes por qué tantos alemanes llegan a México y les encanta ese país? Déjame te lo cuento. Bienvenido, amigo, amiga, ¿cómo estás? Yo soy Tomás, soy alemán, vivo en México, me encanta ese país, me encanta ese continente, su cultura y su gente. Y ese es mi podcast, El Alemán Latino, donde hablamos de la cultura del país, de negocios, su gente, etcétera, etcétera. Entonces quédate y déjame cuento un poquito de la realidad que existe en Alemania y porque yo considero México un país preciosísimo y mejor para vivir que Alemania o incluso Europa. ¿Por qué los alemanes se enamoran de México? ¿Por qué tantos alemanes, tantos europeos, tanto gringo, canadiense, etcétera, que llega a México, les encanta aquí, se quedan incluso muchos a vivir o muchos llegan muchas veces, se quedan, se enamoran del país, su gente, su cultura, etcétera? Pues mira, déjame te cuento un poco de la realidad que existe en Alemania y no sé quién está viendo ahorita ese video o quién está escuchando ese podcast. Muchos, por lo general, yo me he topado en México mucha gente. Si has ido a Alemania, fue unas cortas vacaciones o mucha gente que se quedó con las ganas de ir a Alemania porque escucharon de algo positivo relacionado con Alemania. Pero bueno, ¿de quién conocer la realidad alemana mejor que de un alemán, verdad? Entonces déjame te cuento cómo es un poco la vida en el país de Alemania y compararlo con México desde mi punto de vista y explicarte por qué yo considero México es mucho mejor que Alemania. Mira, en Alemania desde niño básicamente endoctrinan que tú vives para trabajar, que tu vida es o que todo lo que haces desde kinder, desde la escuela primaria, etcétera, todo va enfocado hacia tu carrera, hacia cómo terminas tus estudios, qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a trabajar después. Todo en tu vida se enfoca hacia el trabajo que un día vas a tener. Entonces estudias o vives los primeros 20 años de tu vida enfocadísimo como, no sé, caballo con los ojos puestos enfrente hacia tu trabajo. Y así todos los niños, todas las escuelas, todo te llevan a eso. Obviamente el país está cambiando, excepciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente la gente en Alemania vive para trabajar. Toda la vida te enseñan a solucionar, a ser productivos, a avanzar, a trabajar, a cumplir, a trabajar, a ser empleado, a trabajar. Y yo la primera vez que salí de Alemania, que fue a los 18 años para vivir en Argentina, me di cuenta de otra realidad que existe. Y yo decía, ¿por qué hay gente pobre en casas de lámina o en casas incluso de cartón, debajo de las vías del tren en Buenos Aires? Hasta la fecha no había conocido esto. Y me empecé a hacer varias preguntas y dije, ¿por qué en Alemania no se ve tanto eso? Obviamente se ve pobreza, pero en Alemania si tú eres pobre puedes vivir súper bien, el Estado te mantiene bien chido. Entonces yo digo, en Alemania el sistema te mantiene como esclavo súper bien pagado. Eres esclavo del sistema súper bien pagado y déjame decirte, en Alemania la gente no disfruta de la vida. En Alemania tú disfrutas de la vida cuando pues vas de vacaciones, porque todo el demás tiempo tú estás preocupado por algo, todo el tiempo estás enfocado. Siempre cada persona tiene algo en la mente que cumplir, que hablar con el jefe, que hablar con el colega, que hablarle a la oficina de tal, pagar de los impuestos, este seguro, un chorro de cosas que están, o sea, que realmente son un dolor en el cuello que no deja respirar al alemán, ¿sí? La cultura, por lo mismo, es muy distante, enfocada al trabajo, enfocada a la productividad, enfocada a buscar empleo, generar. Pero básicamente, pues te pagan por ser esclavo, a fin de cuentas. Y yo llego a Latinoamérica y digo, aquí hay tanta oportunidad, aquí hay tantas cosas de desarrollarse y pienso que aquí en México hay mucha más oportunidad y posibilidad de desarrollarse, de ser más libres, más felices que en Alemania. Pero en Alemania la gente súper
pagados esclavos. O sea, pero por lo mismo, por cómo son, por cómo están enfocados siempre en el trabajo, la gente es fría, ensimismada, egoísta, enfocada en su trabajo. Y yo digo, muchos ponen su trabajo, su jefe encima de su propia familia. Aunque muchos no lo van a decir, aunque muchos no van a admitir que es así, te vas a poder dar cuenta que pasan la mayoría del tiempo en el trabajo, en su casa, la mayoría del tiempo hablando del trabajo, los fines de semana trabajando o haciendo algo para el trabajo, y de verdad muy pocas veces la gente ya no se puede despegar del trabajo, menos ahorita en el tiempo que tiene celular y todo eso. Y mira, otra cosa que agrégale tú a toda esa cultura distante, etcétera, que existe en Alemania, agrégale el clima, ¿sí? El clima en Alemania por lo general es frío la mayoría del tiempo, es gris porque está nublado, no hay sol, etcétera, etcétera. Hay muchísima lluvia, es mojado todo el tiempo. El verano dura de mayo, junio, julio, y en agosto ya se termina. O sea, si tienes mucha suerte, en septiembre tienes unos días de sol, pero básicamente de septiembre a abril, la mayoría del tiempo está gris, lluvioso, nublado, sin sol, etc. Y mucha gente me dice, fui a Alemania, me encantó el país. ¿Cuándo fuiste? No, en mayo. Pues obviamente te va a encantar porque salen las florecitas, está bonito. Yo considero mayo, junio son los mejores meses para viajar a Alemania. Pero yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Si quieres conocer Alemania de verdad como es, viaja de enero a marzo. A ver qué tal te parece. Y conocí hasta la fecha una sola persona que viajó a Alemania de enero a marzo y dijo, estuvo horrible, gris, frío todo el tiempo, la gente cerrada, nadie salía a la calle, todos en sus casas, está horrible. Pero esa es la realidad alemana. Entonces imagínate ser alemán, frío todo el tiempo, la gente ensimismada, nadie realmente se interesa por ti. Si tú quieres ir a tomar café con un amigo, y esa es una historia verdadera, porque yo con mi esposa, pues mi esposa mexicana, estaba en Alemania mucho tiempo y mi esposa quería salir con amigas a tomar un café. Entonces era, oye, vamos a salir a tomar un café. A ver, déjame checo mi agenda. Y sacan su agenda o su celular. Fíjate, en 2 semanas, el martes a las 2 de la tarde tengo tiempo. Si quieres, ahí nos vemos. ¿What? Y mi esposa se queda... ¿Ahora? Ahora no soy tan espontáneo. No, tengo que planear, tengo que hacer mi agenda, tengo así. Y hay una estructura. Entonces, un alemán, proviniendo de esa mentalidad, de esa cultura, llega a México, se baja del avión, ve sol. No manches, sol. O sea, sol en Alemania es un sinónimo de vacaciones, de libertad, de tiempo libre, de disfrutar, porque en Alemania pues no se disfruta casi nada, nunca. Entonces llega a México, sol, primero lo que hay, sol, calor. Quitarte los pantalones largos que te aprietan todo el tiempo, quieres mostrar tu piel blanca, casi transparente, al sol, que el sol te bese, que el sol pueda tocar un poquito esas piernitas, esos brazos blancos. Y por eso ves tanta gente en short y en chanclas, porque la gente realmente disfruta andar libre. Y yo también. Llega la gente a México. Uno anda asoleándose todo el tiempo. Luego ves un chorro de gente en la calle. En Alemania también pues hay gente en la calle, pero todos con la mirada hacia abajo. La gente bien ansiosa, deprimida. En México la gente te voltea a ver, eres extranjero, pues les llama la atención y te preguntan ¿dónde eres? Todo eso. Por primera vez un alemán siente atención, siente como que se interesan, hablan con él, la gente sonríe, la gente es más alegre, la gente es wow. Y agrégale esto, que tú hablas por 15, 20 minutos con un mexicano y te dice, vente a la casa, hoy te vamos a invitar a cenar. Y el alemán dice, ¿cómo que hoy? ¿No en 2 semanas? Sí, hoy, vente, vamos a hacer una carne asada, si no hoy porque, no sé, es jueves y trabaja, el sábado vente. El fin de semana vamos a brindar, vamos a festejar, karaoke, cantar, todo eso.
En Alemania, si tú te ves con una persona un fin de semana, vas a tomar café a las 4 de la tarde, comes un pastelito, tomas tu tacita de café, hablas de la vida. ¿Cómo estás? Bien, fíjate que me ha ido muy mal en el trabajo. Amiga, pero qué mal, no sé qué. Así son los alemanes. Y en México, no, un despapalle, la fiesta, la piñata, la música, el karaoke, el tequila, el mezcal, la chela. Mira, en Alemania las botellas grandes de cerveza son de medio litro. ¿Qué es eso? No existe la caguama. Digo, no necesita uno caguama para divertirse, para estar bien. La carne asada. La carne asada en Alemania tú tienes que planearla, tienes que planear qué tipo de comida va a haber. Entonces un alemán llega a México, ve la cantidad infinita de comida, de carnes, de frutas, de verduras, todo lo que hay aquí y dice, wow, he llegado al paraíso. He llegado al paraíso. Hay sol, hay fruta, hay comida, el clima está buenísimo. Y de todo eso, agrégale la gente preciosa de este país. ¡Wow! Se quedan, pues llegan por primera vez de vacaciones, ¿verdad? Una semana, ponle tú 2, 3 semanas, varios meses, a lo mejor si andas de mochilero. Y encantados con el país, moverse, el clima, la naturaleza, los sitios arqueológicos, la cultura. Precioso. Se regresan a Alemania. ¿A qué? A su vida triste, su vida gris, su vida deprimente. ¿Y con qué se quedan? Y por eso hay una palabra en alemán que se llama Fernweh. Fernweh es una palabra que cuando tú estás en tu casa, donde sea, extrañas lo que está lejos de ti. No existe esa palabra en otro idioma. O sea, es una palabra que nada más existe en el idioma alemán. Y es en tanto interesante que el Fernweh describe que tú te quieres salir de Alemania y quieres viajar a otras partes. ¿Por qué? Porque yo creo que los alemanes son súper deprimidos, súper ansiosos. No conozco otra cultura tan deprimente o tan deprimida, tan esclavizada que ni siquiera se da cuenta de su propia esclavitud. Y en México yo siento que la gente goza de una libertad, de una alegría, de una felicidad que yo disfruté y por eso yo no vine a vivir a México porque mi esposa es mexicana. Yo estuve en México antes de conocer a mi esposa. Yo hablaba español antes de conocer a mi esposa. Yo me enamoré de Latinoamérica antes de enamorarme de mi esposa. Entonces no fue que mi esposa es mexicana y por eso vivo en México, sino mi esposa y yo decidimos pasar nuestra vida en México. Decidimos vivir en México. Y así, por eso yo considero México un país mucho mejor para vivir que Alemania. Y sé que es mucho más profundo ese tema, muchas cosas que hablar aquí, sea política, dinero, etc. No me voy a meter obviamente en todos los temas, no me corresponde. Pero bueno, ese es el podcast, El Alemán Latino. Te invito a que me sigas en mis demás redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Ahí te veo. Un abrazo, hasta la próxima.